Saludos y bienvenidos, como siempre, a Café y Más. Hoy es miércoles 22 de enero y nosotros comenzamos con nuestra tertulia política. Esta noche analizamos algunos de los asuntos de la actualidad que nos han dejado hoy, pero como siempre se lo resumimos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy analizamos con nuestros tertulianos políticos acerca de algunos asuntos que nos deja la actualidad de hoy. Y es que la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha cifrado en unos 6.600 millones de euros los fondos que recibirá su comunidad en el nuevo periodo de la política agraria común, cuyos criterios de reparto se han acordado este martes entre el Ministerio del Ramo y las comunidades autónomas. También hablaremos sobre la situación del turismo en la región, aprovechando que hoy se han abierto las puertas de la Feria Internacional del Turismo. Cambiamos de asunto, dejamos la política de lado y entrevistamos a dos de las componentes de la asociación Asamblea contra el Paro de Piedrabuena. Nos cuentan sus proyectos durante este año y los que tienen en los próximos días. Todo esto hoy aquí, en Café y Más. Saludos, pues estos son los asuntos que abordaremos esta noche aquí en directo en Café y Más. Yo, como siempre, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues muy fácil, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y ya saben, haciéndonos cualquier tipo de pregunta. Y también pueden hacerlo con las redes sociales, nuestra página de Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro cualquier tipo de comentario o propuesta que crean adecuada. Dicho esto, vamos presentando a los tertulianos que nos acompañan aquí esta noche. En primer lugar, Antonio Arroyo, él es secretario de Administración de CCD. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas noches. También nos acompaña Celia Cámara, ella es coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Celia. Hola, buenas noches, Cecilia. A mi derecha tenemos también a David Marín, él es portavoz en la Diputación de Ciudad Real. Buenas noches, Cecilia, muchas gracias por volverme a invitar. Y a mi izquierda tenemos a David Triguero, él es secretario de Acción Electoral del Partido Socialista en Ciudad Real. Muy buenas, David. Muy buenas noches, Cecilia. Bueno, pues como ya les anunciábamos en el vídeo, esta noche en el programa analizamos con nuestros tertulianos políticos acerca de algunos asuntos que nos deja la actualidad de hoy. Y es que la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha cifrado en unos 6.600 millones de euros los fondos que recibirá su comunidad en el nuevo periodo de la política agraria común, cuyos criterios de reparto se han acordado este martes entre el Ministerio del Ramo y las comunidades autónomas. Por primera vez, el dinero de la PAC lo recibirán los agricultores y ganaderos que demuestren que tienen actividad en sus explotaciones. Vamos a comentar un poco esta noticia. Comenzamos contigo, David, si te parece. Pues muchas gracias, Cecilia. Me imagino que hoy será una buena noticia para todos. Creo que hoy todo será consensuado en el aspecto de decir que pues ese arduo trabajo y esa intensa negociación que ha tenido la consejera de Agricultura y el resto de personas encargadas del sector agrícola en España, pues ha tenido sus resultados. Efectivamente, como decías bien, Cecilia, la ficha financiera ligeramente sube a años anteriores. Estamos hablando de que dabas la cifra de 6.600 millones para el periodo 2014-2020. Se prevé que en principio sean más de 6.700 millones de euros. Eso es una noticia bastante brillante y una noticia que todos, de verdad, nos tenemos que dar la enhorabuena porque esas negociaciones hayan culminado con estos resultados. Pero es que también habilita varias cosas esta nueva PAC. Entre otras cosas es que un sector, como era el sector ganadero, que era uno de los sectores perjudicados dentro de la PAC, siempre que había negociación en la PAC, pues este año pues va a estar con esta negociación muy privilegiado. ¿Por qué? Porque se van a dar para esta gente, para los ganaderos, pues alrededor de unos 490 millones de euros, que eso de verdad que va a potenciar no solamente esas explotaciones ya vigentes, sino también la gente que esté pendiente de abrir una explotación, pues me imagino que será un incentivo para dedicarse a la ganadería. Yo creo que al final pues es una buena noticia. ¿Por qué? Sabemos que el sector de la construcción es un sector que está bastante complicado, entonces hay que buscar otra manera de promocionar el empleo y otra manera de promocionar los autónomos. Esta puede ser una buena salida, el sector primario, un sector primario que al final estamos en una región y en una provincia que necesita muy mucho de este sector, por lo que
todo lo que sean ayudas para este tipo de sector, pues yo creo que bienvenidas sean. También un aspecto importante es que el modelo de La Paz va a recalcar y a implantar por primera vez unas ayudas que se destinan, como bien decías, a agricultores que mantengan activas sus explotaciones, porque en otras ocasiones pues era muy sencillo eso de recibir la ayuda y automáticamente, una vez que había recibido la ayuda, pues cerrar esas explotaciones. Se va a beneficiar y se va a potenciar que esas explotaciones al final tengan un resultado positivo y que esas explotaciones, sobre todo, perduren en el tiempo. Entonces, yo creo que hoy el primer tema que plantea este debate, pues es un tema que debemos estar todos, seamos de la fuerza política que seamos, contentos porque esta negociación ha llegado a buen puerto y ese sector primario, esos agricultores, esos ganaderos de nuestros pueblos, aparte de estar percibiendo y cobrando hace pocas fechas ya todo lo que tenían pendiente de cobrar, pues ahora van a recibir o van a levantarse mañana y estos días con la grata y buena noticia de que esas ayudas no solamente que se mantienen, sino que están por encima de lo de años anteriores. Creo que hoy es un día de felicidad para el sector primario, para la agricultura, y tenemos que dar la enhorabuena a esos políticos que han negociado esa PAC y, como digo, también a los agricultores y a los ganaderos. Un día de enhorabuena, una buena noticia. Celia, ¿qué os ha parecido desde el partido de UPyD? Realmente sí es cierto que en un país donde el sector primario, como muy bien decía David ahora, supone un porcentaje más o menos importante, más en unas comunidades autónomas que en otras. El caso de Castilla y León o Castilla-La Mancha es un porcentaje importante del Producto Interior Bruto. Quiere decir que hay empleos, hay gente dedicada a ganarse la vida, a sobrevivir con la agricultura y la ganadería, y por tanto estos resultados, en principio, inicialmente, en estos 6 años que se prevé las ayudas de la PAC, en principio los resultados y los datos sí son positivos y favorables. Hay una serie de cuestiones importantes en este tipo en la negociación que se ha llevado a cabo. Ya él ha mencionado alguna, hay alguna cosa importante, como es la regionalización, la creación de una serie de comarcas, creo recordar que son entre 22 y 24 a nivel nacional, donde se debe de intentar tender a que haya una cohesión interna, que no haya diferencias entre las percepciones de las subvenciones de unos terrenos, de unos territorios y otros. Castilla-La Mancha, concretamente, en efecto, a pesar de haber dicho la consejera que efectivamente los fondos que va a recibir, que se van a destinar por parte de la Unión Europea a la PAC, han disminuido, creo que en torno a 34.000 millones de euros a nivel de toda la Unión Europea. Sí es cierto que España ha salido beneficiada con los 2 pilares de ayudas que hay. El primer pilar de ayudas, subvenciones directas, tanto en una como en otra. En esta ha aumentado, creo, el capítulo en 280 y tantos millones de euros, y también en ayudas al desarrollo rural. Por lo tanto, es importante la aportación al sector agropecuario en Castilla-La Mancha. Yo creo que también un sector un poco olvidado, que ha sido siempre en estas negociaciones, la ganadería, como muy bien decía él, va a recibir de todo lo que llama el Ministerio el sobre nacional, que va a recibir, me parece son en torno a casi 600 millones de euros, 500 y pico. Castilla-La Mancha sale bien parada, realmente. Se van a quintuplicar las ayudas al sector ovino y se van a duplicar las ayudas al sector al caprino. Con lo cual, yo creo que razonablemente bien. Entrará en vigor, como todo el mundo sabe, en principio en el año 2015, pero ya se están preparando los calendarios para que el reparto de estas ayudas pues sea lo más equilibrado posible, de acuerdo con lo que cada región tenga destinado al desarrollo agropecuario. Antonio. Abundar en lo mismo pues sería repetir lo que se ha dicho. Yo creo que es bueno reconocer las obras bien hechas, el trabajo bien hecho. Y es verdad que el ministro que ha llevado la negociación en España es un hombre que conoce el oficio, que no le viene de ahora, sino que viene de lejos esta habilidad que tiene con el tema agrícola, y es verdad que es para felicitarle. Aquí no nos deben doler prendas, y hay de los factores que habéis dicho, que son todos positivos, yo destacar otro más, y es intentar evitar los cazaprimas, aquellos que van a por la subvención y se olvidan de la explotación. Y yo iría incluso a afinar más también aquellos que de alguna manera en las épocas de bonanza se apropiaron de los derechos de la PAC en un terreno que no era suyo, se han ido de la explotación y se llevan los derechos dejando ese terreno sin PAC. Con lo cual sería a lo mejor, me he enterado que ha vuelto a ser reelegido nuevamente Pedro Barato de Asaja, pues bueno, pues vaya para él mi petición de que el tema ese
aunque estén muchos dentro de su entorno que han aprovechado de ese oportunismo de coger los derechos de la tierra del vecino que se la arrendaban y le han llevado la paz con ellos mismos, pues que la tierra tenga la paz y sea la tierra que exploten. Por lo tanto, bueno, reiterar y abundar en la bondad de esos datos que se han dado, el celebrarlo porque nos viene bien a todos, que duda cabe que en Castilla-La Mancha es un pueblo eminentemente agrícola y siempre, aunque no seamos agricultores, yo personalmente lo soy, pero siempre tendremos a alguien cerca del entorno y aunque no tuviésemos a nadie dentro del entorno, tenemos a nuestros ciudadanos que si van bien ellos, irá bien toda la región. Entonces, pues bueno, felicitar a la gestión que ha llevado a cabo el ministro, celebrarlo y que, bueno, que sigan en este camino, que haya transparencia, que haya luz y taquígrafos y que estos agricultores activos, que es como lo ha llamado, pues que realmente sean los que se aprovechen de este esfuerzo que Europa nos está brindando. David. Pues bueno, en principio la Paz se ha destinado los 6.600 millones, que eran más o menos las cantidades que se preveían. Esperemos que se confirme. Es una buena noticia para el sector primario y en Europa pues han sido conscientes de la situación que vive España, ¿no? Una situación de una crisis global muy importante, donde muchísimas familias lo están pasando realmente mal y por supuesto hay que apostar por el sector primario, que puede ser una salida laboral para muchísimas familias y ayudar a esos agricultores y esos ganaderos. Veo muy importante que por fin se haya escuchado a las organizaciones agrarias, las organizaciones ganaderas y que se reconozca la profesionalidad, que la Paz vaya destinada a las ayudas para los profesionales que trabajan las tierras, que trabajan el día a día y en definitiva no estábamos acostumbrados a veces que surgían grandes latifundistas, grandes propietarios de tierra que gestionaban esas subvenciones y dejaban liegos y no cultivaban pues los terrenos. Tenemos que decir, echamos en falta a lo mejor una mayor apuesta por el desarrollo rural. Creo que hoy en día es muy importante, ya dentro de ese sector, ya no solo el sector primario, sino el desarrollo rural engloba muchos más, engloba políticas de turismo activo, que vamos a hablar ahora después, engloba servicios. Creo que es muy importante las políticas de desarrollo rural y una vez que se confirma esta noticia, tenemos que decir, y ahora instar al Gobierno de Castilla-La Mancha, instar al Gobierno de Cospedal, que es hora de que, una vez que los agricultores y los ganaderos van a tener la paz que se esperaba, que por fin retomen apuestas por estos agricultores, por estos ganaderos, como es retomar las convocatorias, las subvenciones de explotaciones agrarias, que llevaban sin convocarse desde el año 2012, Cospedal desde el año 2012 ha estado sin convocar estas ayudas para modernizar las explotaciones ganaderas agrarias. Tenemos que ser eficientes, tenemos que optimizar recursos. Si queremos ser competitivos, como muy bien indica Celia, tenemos que modernizar nuestras explotaciones. Después de muchos años seguidos apoyando este tipo de convocatorias, desde el año 2012 Cospedal se ha olvidado de esta convocatoria y creo que es muy importante ahora con la Paz retomar las explotaciones, la subvención y convocatoria para explotaciones agrarias, que les va a hacer mucha falta a los agricultores, que si junto a esta Paz se convoca estas ayudas nos va a permitir ser muy eficientes y muy competitivos invirtiendo ahí y por supuesto ya era hora que se hiciera una apuesta por la ganadería. Ya era hora, porque quien realmente lo estaba pasando mal en nuestra región, en nuestro país, eran los ganaderos. Era la hora de la ganadería y ya tocaba. ¿Creen que se ha abusado demasiado quizás de esas subvenciones, esos cazaprimas, como añadía Antonio? Y sobre todo, ¿qué tipo de criterios se van a poner para demostrar realmente que son activos en sus explotaciones? Efectivamente, yo creo que al final lo que esta PAC hace es modelar determinados aspectos que en anteriores no las había e intentar subsanar errores que se cometían anteriormente. Yo, la verdad es que hoy, como decía en la primera de mis intervenciones, pues estoy francamente contento de que prácticamente en el 95% de lo que se ha dicho aquí es bueno a favor de las políticas agrarias que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, en este caso el ministro que alabábamos antes todos, y también por irradiación pues de nuestra consejera, que son sobre todo expertos en materia de agricultura y en materia de ganadería. Se decía por David Triguero alguna matización al respecto de dos cuestiones. Una de desarrollo rural, que tenemos que ver un dato. David, concretamente decías que te faltaba, que echabas de menos algo. Pues yo te puedo decir que esos 1.147 millones es 4 millones más que en el último septenio. Es decir, que aumentan las ayudas de desarrollo rural con esta PAC. Pero ese es el dato objetivo. Ese dato David, no es el que se prevía dentro de las ayudas del desarrollo rural. Bueno, lo que se
preveía. Dentro de los grupos de acción local se esperaba que se podían tener una subida en torno entre el 15 y el 20%. Entonces ese dato, de donde se preveía desde Europa, desde el Gobierno de España, desde las comunidades autónomas, desde las mancomunidades, desde los grupos de acción local, que son quienes gestionan las políticas activas en el municipio, en el territorio, las políticas de desarrollo rural, se veía en la última estrategia que esas ayudas iban a incrementar en torno entre un 15 y un 20%. Entonces, quiero terminar, entonces, es que no es por contestarte. Ya, no, pero es que yo no estaba contestando. Se supone que esperas una subida de cerca de 400 millones de euros y se producen 4 o 5 millones de euros, eso es un mal dato. Vamos a ver, es un mal dato, es un dato negativo. Por centrar el debate y centrar lo que estábamos hablando. En el aspecto del desarrollo rural, bien debes de saber, David, que lo que llegan a los grupos de desarrollo rural no solamente llegan desde el sector de la agricultura y la ganadería, de la Consejería de Agricultura. Son cosas distintas. Puede llegar también desde empleo, puede llegar desde otros sectores diferentes. Pero lo que es claro es que esos 1.147 millones de euros superan en 4 lo que hasta la fecha se estaba dedicando a desarrollo rural. Pero es que es más, es que no debemos de obviar un dato. De verdad, David, no podemos obviar un dato. Aparte de subir esa cantidad, es que toda la deuda que se tenía contraída con los agricultores y con los ganaderos de la provincia de Ciudad Real, de la región y de España, se ha liquidado también. Entonces, fijaros el equilibrio que ha habido. Por una parte, David, ¿me vas a dejar terminar algún día? ¿Algún día me vas a dejar terminar? Era una deuda que manteníamos. Tenemos que, si da igual de que sea la deuda, por una vez voy a decirte que da igual de que sea la deuda, pero tenemos que ver y objetivizar una cuestión. La cuestión es que se ha pagado absolutamente todo en el tema de agricultura y de ganadería y se ha conseguido pues una cosa muy importante. Encima, en el tema del desarrollo rural, aumentar e incrementar en 4 millones de euros. Y termino con una cuestión. Decías que es curioso lo que te he oído. Es curioso, las previsiones. Una cosa son las previsiones y otra cosa es la realidad. Lo que hay. Y lo que hay es que se debía dinero que los ganaderos y los agricultores han cobrado y que para desarrollo rural se han subido 4 millones. Bien, David, quiero que me dejes terminar una intervención. Quiero que me dejes terminar una intervención. Cecilia, termino porque es muy difícil. Y además, fijaros una cuestión que te he oído en tu intervención. Dice que ya era hora de que se dedicara ese dinero a los agricultores. Y yo te pregunto, eso sí te lo voy a preguntar. A los ganaderos. Y yo te voy a preguntar, ya era hora. ¿Por qué los gobiernos del Partido Socialista, por qué ese partido que tú representas no dedicaba ese dinero a los ganaderos? Ha tenido que llegar un ministro entendido en la materia y ha tenido que llegar una consejera y un conjunto de consejeras entendidas en la materia y analizar que el sector ganadero dentro del sector primario es un sector que no era el privilegiado y que es potencialmente creación de empleo y de inversión y dedicar más fondos a la ganadería. Entonces, me viene muy bien ese argumento tuyo. Ahora te voy a contestar. Que ya era hora que se dedicara dinero a la ganadería. ¿Por qué no lo dedicó el Partido Socialista? Ahora te voy a contestar. Contesta David que no entréis en ese debate. Yo solamente quería decir un poco que, insisto, que son datos objetivables y si el desarrollo es está bien. ¿Tú crees, David, que posiblemente si no hubiera estado la situación de crisis actual que hay tan grave en este país, si no hubiera estallado la burbuja inmobiliaria y hubiera habido mucho trabajo como había en la construcción, estas negociaciones hubieran desembocado en lo mismo? Te pregunto, porque es un poco decir, es que está en tan mala situación el mercado laboral en este país que posiblemente sea, los dos temas que habéis sacado para hoy son muy importantes, el turismo y la PAC, y no sé yo hasta qué punto eso hubiera trascendido en las negociaciones, hubieran cogido este ritmo y el resultado hubiera sido solo eso. No, solamente que le preguntaba por eso. Me está haciendo una pregunta. No, pero si yo ahora voy a dejar a la moderadora que sea la que contesta David y después David Marín contesta Celia. No, un poco lo que señala Celia era lo que planteábamos también. Está claro, y por supuesto que nos alegramos de esos 6.600 millones de euros, que creíamos con la situación que se estaba dando, eran más o menos las cantidades que se barajaban, y como apuntaba Celia, y lo comentábamos anteriormente, Europa ha sido consciente de la situación que por desgracia vive España. Una situación con unas tasas de desempleo enormes, brutales, y donde hay que reconvertir un sector, el sector de la construcción. Eso por un lado. Entonces, respecto a las cifras de la PAC, yo creo que objetivamente ha habido una buena negociación. Ahora, te contesto, en cuanto a las de desarrollo rural, que son temas distintos, pueden estar relacionados con el sector primario o no, porque son temas que no tienen absolutamente nada que ver, las ayudas que reciben los agricultores con las ayudas para el desarrollo rural.
con la última estrategia, que no es una estrategia de ningún gobierno, hay muchos gobiernos, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, por supuesto desde el Parlamento Europeo, se hace estrategia a través de distintos años. Y en el último plan se preveía que para el siguiente plan se iba a aumentar un 20%. Y lo que nos hemos encontrado es que lo que se ha incrementado ha sido mínimo. Bienvenido sea ese mínimo, pero es insuficiente para completar los siguientes 5 años dentro del programa de desarrollo rural. Y dentro de los ganaderos ahora va a haber una partida nacional que ya se estaba exigiendo porque dentro de la PAC se distribuye de distintas formas. Y va a haber una ayuda de 490 millones de euros, me suena, si no recuerdo mal, para los ganaderos. Sí. Ayuda que estaban preparadas para que se hubieran ejecutado mucho antes y que el gobierno de Mariano Rajoy, tu gobierno, las ha tenido retenidas y no ha tramitado esas ayudas. Al igual que Cospedal ha estado sin pagar la PAC, sin pagar a los agricultores y a los ganaderos, que ahora cobran, por supuesto que tienen que cobrar. Y bienvenido sea el cobro para esos ganaderos y para esos agricultores. Y bienvenida sea esas ayudas, si se confirma, para el sector ganadero, que en los últimos años ya las estaban esperando y no se han encontrado ni un duro. Esa es la realidad, te lo digo para que... David. Bueno, pues por alusiones voy a intentar contestar un poco también a Celia y a David. En relación a lo que planteaba Celia, puede llevar algo de razón, efectivamente, que la caída del boom inmobiliario pues busque pues en otros sectores pues ese equilibrio económico. Es decir, está claro que si el sector de la construcción era el que aglutinaba pues el trabajo en España o en la provincia de Ciudad Real o en la región, es que si desaparece ese sector, pues tú canalices, entre otras cosas. Pero te voy a decir una cosa, Celia, yo creo que la persona que estaba o el ciudadano que estaba metido en construcción o estaba metido en otro sector relacionado con ello, también tenía luego su explotación ganadera. Lo único que ahora no era su actividad principal, pero sí era su actividad secundaria, que conllevaba que al final, pues que ese movimiento en agricultura y en ganadería lo hubiera, no tanto en ganadería, quizás más en agricultura, no tanto en ganadería. Entonces sí que puede ser un acicate a eso. Pero yo creo que también hay que pues hacer valer pues que tenemos, como decía Antonio antes, pues un ministro muy entendido en la materia y un ministro muy consolidado en el aspecto agrícola y en el aspecto ganadero y un ministro pues que yo creo que tiene mucho peso específico en el gobierno. Y al final lo que redunda es que las políticas agrarias se lleven a cabo. Eso en relación a lo que Celia nos planteaba. En relación a la intervención de David, pues ha empezado muy bien. Yo estaba muy contento con él. Estaba muy contento porque todo era cosas buenas. Me gusta ser objetivo. Cosas buenas para el gobierno, porque cosas buenas en política agraria. Pero yo sé que el deje de ir contra toda política que hace. No. Yo te estoy dando datos objetivos. No puedo terminar ninguna intervención con David. Te doy datos objetivos. No puedo intervenir plenamente aquí en este debate. David, sigue. Lo que os estaba diciendo es que creo que esos datos son buenos y ahora no podemos buscar la excusa en que hay 1.147 euros para el desarrollo rural, porque el dato objetivo, David, el dato objetivo es que incrementa respecto a los últimos años. Pero es que tú dices que había que pagar, efectivamente, es la obligación, pero es la obligación no solamente de este gobierno, sino era la obligación del anterior. Porque aunque tú no lo querías oír, yo ya te lo tengo que decir, no quería entrar en esa polémica que tú pretendías. Pero en materia de agricultura y en materia de ganadería, también había mucha deuda vigente a fecha de entrar el gobierno de Mariano Rajoy, que ha tenido que liquidar. Y entonces eso es lo importante, y eso es sobre todo lo que nos tenemos que alegrar todos, alegrar de que se está pagando e incrementando las ayudas. Y sobre todo, dato más relevante y en el que hay que insistir, en que lo que se pretende es la explotación que se mantenga, eso es importantísimo. Exacto. Y ayudar de verdad, ayudar a los ganaderos. Tenemos pueblos como el mío, pequeñito, un pueblo donde la ganadería prácticamente es inexistente. Vamos a reflotar ese sector dentro de la agricultura y la ganadería y vamos a ayudar a los ganaderos a que monten explotaciones, porque de verdad va a ser fuente de creación, de empleo y fuente de creación de inversión, porque no olvidemos, detrás de esa ganadería y de esa inversión, para eso hay que destinar ayuda a la creación y mejora de explotaciones. Es imposible, que no se están decir, es imposible. Bueno, me rindo. Seguimos hablando de estos datos, seguimos analizando la PAC y otros asuntos que tenemos para esta noche, pero nos vamos unos minutitos a publicidad. Enseguida volvemos.
Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Yo, como siempre, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche, y es que es muy fácil, solo tienen que llamar al número de teléfono que aparece en pantalla y trasladarnos cualquier tipo de pregunta, duda que tengan. También con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Antes de la publicidad estábamos comentando un poco esos datos, esa PAC, y vamos a ir rematando este tema porque tenemos más asuntos esta noche. Comenzamos contigo, Antonio. Sí, antes de los anuncios, más que PAC, había guerra. Pero desde nuestro planteamiento vital y filosófico y político de centro, nuestra actitud es de los éxitos y méritos, independientemente del gobierno de las gestiones. Si son buenas gestiones, nos alegramos y los celebramos. Y lo obvio no hace falta explicación, con lo cual en esto podemos entrar en minucias y detalles, pero creo que el asunto concreto de la PAC es un asunto importante para España y para Castilla-La Mancha. Primero porque entre las comunidades, los países que han entrado en el reparto, España es una de las mejores beneficiadas. Y dentro de España, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad que sale más beneficiada. Con lo cual, siendo castellano-manchego, tenemos que sentirnos orgullosos de la gestión. Yo, si se me permite, pues ahondar un poco más en esa línea de apoyo al agricultor. Aquí, os de récord, hablábamos de cómo en este boom del ladrillo los empresarios se hacían agricultores a tiempo parcial cuando realmente no sufrían las miserias de la agricultura ni los productos. Entonces aquí lo que hay que potenciar es que el que realmente se dedica a la agricultura viva de ello y se le ayude a ello. Y en esa línea de ayuda al que vive de la agricultura, yo haría hincapié en esa facilitación para la incorporación de jóvenes agricultores, que haya convocatorias claras, ágiles y efectivas. Haya ayudas, como decía antes David Triguero, para la modernización de las explotaciones, también que sean ayudas reales, eficaces y positivas, y que no sea el chocolate del loro. Regular, porque podemos estar hablando de inversiones en la explotación y en la maquinaria, y que luego después el producto haya que regalarlo, porque también tenemos la triste experiencia de cómo Membrilla, que es la capital del melón, donde algún año es buena producción, buen precio, y quizás más malos donde la producción no se valora y a veces han tenido que llegar a tener que tirar el producto porque no se puede vender. Vale más recogerlo que venderlo. Entonces habría que también entrar en esa política de la venta del producto. Bien, es verdad que Membrilla está dentro de esa línea haciendo la feria del melón. Habría también que pensar para tanto los jóvenes como los no tan jóvenes que se meten a agricultores líneas blandas de créditos, que hasta ahora es más propaganda que eficacia. Y dentro de esa línea blanda de créditos, el ICO, que creo no sé si se ha tenido ya la convocatoria, pues hombre, que sea un poquito más ágil y que los intereses sean menores, porque al final lo que estamos intentando es que el agricultor se implique, nos implique y dé trabajo. Por lo tanto, si vale algo en la intervención, pues que se tome nota para que los gerifaltes que gobiernan nuestro país a nivel regional y a nivel nacional tomen nota, porque bien nos iría a todos si esto fuese verdad. No sé si queréis añadir algo más ya para rematar este tema. Decir lo que creo que era muy interesante lo que estábamos diciendo en el intermedio publicitario, que lo hablábamos, que lo había esbozado al principio de su intervención Antonio, que es el tema de los cazaprimas, que a mí me gustaría saber, aparte de la normativa que hay, que habla de que lo que se va a fomentar es al agricultor real activo, y lo dice la norma, y con las condiciones que tiene que reunir. Pero ¿qué control se va a hacer para que esas subvenciones sean reales? Que eso es importante y tengan al final el destino que deben tener, y no, pues muchas veces sabéis que, por lo que comentábamos antes, la evolución que ha tenido la PAC desde sus inicios en los años 50, que decíamos que era asegurar pues que los consumidores tuvieran los alimentos necesarios, ha ido evolucionando hasta someterse a las reglas de mercado. Entonces, ahí lo que prima es en un momento determinado si hace falta que haya un producto en demasía o no, para que no haya excedentes, es decir, una autorregulación de mercado. Eso es lo que se ha ido produciendo. Y claro, tú tienes que, se tiene que intentar hacer las explotaciones competitivas, las explotaciones agropecuarias, hacerlas competitivas. Yo creo que esa es la finalidad que tienen las subvenciones, hacer las explotaciones españolas competitivas con el resto de la Unión Europea, que yo creo que los países de la cuenca mediterránea tienen un cierto desfase a ese nivel con respecto de los del norte de Europa. Y esa es la evolución que ha tenido. Yo creo que hemos pasado este año, es verdad, creo que hay que felicitar las negociaciones, y si es así, que en el año 2015 veremos los resultados, pues porque se va a conseguir el objetivo perseguido. Y lo que en principio se temía que íbamos a ser
contribuyentes, vamos a seguir siendo receptores y con un cierto aumento, a pesar de que el importe total de la PAC a nivel de este país, me parece que son 900 y pico mil millones de euros, ha bajado el techo de gasto, a pesar de lo cual en España ha aumentado, con lo cual es positivo. Y repito, hay que aumentar la competitividad de nuestras explotaciones. En un minuto, por concretar lo que hablábamos, al igual que, como estamos diciendo, yo creo que en eso coincidimos todos, que vemos positivas las cifras que se van a destinar para la paz, pero creo que es muy importante, y me gustaría dejarlo claro, que las ayudas para los fondos de desarrollo rural son muy importantes, porque esos permiten que muchos jóvenes o no jóvenes, porque no es casualidad que esas ayudas de 6.600 millones de euros hayan llegado a España y que Castilla-La Mancha se lleve una parte importante. Eso se debe a que España, por desgracia, vive una situación muy mala y Castilla-La Mancha peor todavía. Con las ayudas de desarrollo rural se permite que jóvenes o no jóvenes puedan quedarse en su municipio, poder vivir en su municipio y emprender un negocio, un modo de vida en su hábito, en su mundo. Y por eso ahora le toca al Gobierno regional convocar esas ayudas para iniciación, incorporación de jóvenes agricultores, modernización de explotaciones y, por supuesto, poner en marcha cuanto antes las ayudas de desarrollo rural que tantas falta están haciendo en nuestros pueblos. Eso es ahora lo que toca. Cecilia, simplemente a modo de conclusión, yo creo que todos al final estamos en la misma línea, estamos en la línea de que es momento de felicitarnos, que las negociaciones en esta materia de la PAC han sido excelentes, que es un éxito sin precedentes, que aumentan las ayudas, que en determinados sectores se les va a ayudar que hasta ahora no se les estaba ayudando, como es la ganadería, y lo que se pretende también es esa política activa de que las explotaciones se mantengan. Y Celia, yo te puedo decir que se va a hacer un estudio y un control de ese mantenimiento de las explotaciones, porque te adelanto que en el desarrollo de esta PAC va esa materia. Entonces, creo que es el momento de felicitarnos de que han subido las ayudas y de que todos aunan en agricultura, que es un sector que seguramente va a reflotar la economía española, porque es un sector básicamente en nuestra provincia fundamental, primario y fundamental. Entonces, pues momento de felicitarnos. Esperemos que siga así y que se cumplan esos objetivos. Y seguimos con más asuntos. Como les decíamos, hoy, como saben, se han abierto las puertas de FITUR, de la Feria Internacional del Turismo. Por decir algunos datos, España se convierte en el tercer país más visitado y supera por primera vez 60 millones de turistas, una subida que supone un 5,6 turistas en 2013. Estos son algunos de los datos que nos hemos podido encontrar esta semana. David. Pues bueno, el sector turístico es un sector muy importante dentro de España, no es nada nuevo, desde los años 50, los años 60 pues, empezó a cobrar mucha importancia, y España estamos viendo que empieza otra vez, se ha convertido, como muy bien has dicho, en el tercer país turístico a nivel mundial, y no llega a igualar el récord histórico que estaba situado en 2007, y esto, pues bueno, prueba de ello es de que los países de Europa, a partir de 2007, que ahí España tuvo su pico de turistas, empieza a decaer ante la crisis europea. Los países de Europa están empezando a salir de la crisis, están empezando a volver a viajar, y España es un gran destino para esos turistas que ya están saliendo de la crisis, y ahora estamos viendo cómo está despegando y volvemos a ser receptores. Lo que, por desgracia, en Castilla-La Mancha tenemos que no podemos estar contentos del todo, porque al igual que el sector está despegando dentro del país, en Castilla-La Mancha el turismo de interior pues vemos que no progresa al ritmo que debería, no progresa al ritmo que el resto de las costas sobre todo, y que la media regional respecto a la media nacional pues está muy por debajo. España destruye empleo, y al final el turismo, tenemos que decir que es la promoción de tu tierra, la promoción de tus espacios naturales, culturales, gastronómicos. Castilla-La Mancha, Cospedal ahora ha pasado a dar limosnas al sector turístico. De destinar 21 millones de euros que se destinaban en 2011, ahora se están presupuestando en torno a 8 millones de euros. Y, por supuesto, Cospedal hace muy mala prensa de la región. Lo que nos estamos encontrando son parques arqueológicos cerrados, no se apoya como se debería a los parques nacionales que tenemos en nuestra provincia. En definitiva, estos sectores no están teniendo para nada el apoyo que se merecen, y lo que se encuentra el turista cuando viene a Castilla-La Mancha es que pagamos el gasoil, la gasolina, los combustibles más caros de toda España con el céntimo sanitario que instauró Cospedal. Si a todo ello le sumamos la imagen de Cospedal dando sus grandes explicaciones de despidos en diferido, los sobres de Bárcenas, pues para nada es la imagen de Castilla-La Mancha la que representa Cospedal.
Antonio. Bueno, yo venía a hablar de turismo y cuando toque hablar de Bárcenas pues meteremos caña porque es impresentable, pero voy a hablar de turismo porque hoy era precisamente el día en el que se abrieron las puertas de Fitur para además creo que era Ciudad Real hoy, Castilla-La Mancha. Albacete. Efectivamente es un escenario y un escaparate extraordinario para poder vender el producto que tanto valor tiene. Indudablemente la situación que atraviesa España pues le viene como consecuencia de que en otros países, por desgracia, no es fácil visitarlos de manera turística. Y todo eso ha de llevarnos a aprovechar estas circunstancias, lamentándolo que en aquellos sitios lo estén pasando mal, pero a aprovechar para que a la vez que vienen aquí sepamos presentarle y ofrecerle todo lo bueno que tenemos, desde lo cinegético, cultural, enoturismo, gastronómico, monumental, paisajístico, todo el recurso que tenemos en España y en Castilla-La Mancha, poder ofrecérselo al turista, que no solamente se puede disfrutar en la playa y con el sol, sino también se puede disfrutar viendo todo el patrimonio que tiene Castilla-La Mancha. Pero un poquito tenía que meter el dedo en el ojo, porque si no parecería que estamos aquí esta noche todos muy pacíficos, y no siendo yo el típico de incidir. Mosca cojonera, pero es verdad que a mí me alarma y me molesta de que en este escenario tan importante para presentar nuestro producto turístico de Castilla-La Mancha no estemos de acuerdo porque unos son de un color y otros son de otro. Me estoy refiriendo en concreto y voy a dar leña a los dos partidos mayoritarios. Me explico cómo la Diputación Provincial no colabora y ayuda y presenta su stand dentro de este escenario internacional. Es posible que le vengan heridas de otro tiempo, de cuando a la Diputación no le ayudaban para el tema de emergencia, o ahora no hay ayudas con el plan de empleo, o por otras historias. Yo estoy viendo que David está al humor y te respeto, que me deja terminar. Pero es verdad, y termino, que no me parece nada bien que nuestra Diputación, o que un señor, aprovechándose de la infraestructura, esté marginando a los vecinos de Ciudad Real. Pero es que no me parece tampoco bien que haya una presentación del año del Greco en Toledo, en el Museo de Santa Cruz, y no tengamos al alcalde de Toledo en la foto. Mire usted, me parece de tan baja calidad política que por estas situaciones ambos dos no se pongan de acuerdo en vender el producto que es de nuestro patrimonio, que yo censuro, recrimino y denuncio que ocurran estas cosas. Yo creo que la política tiene que verse con más altura, verse con otras miras y dejarse de esas actitudes, yo voy a decir, infantiles y de poca... Antonio es que acaba de poner el dedo en la llaga en lo que creo que va a ser la opinión de la desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Ahí está. Hay que trabajar más por el bien común y menos por el interés personal. Bueno, volviendo a lo del turismo, que yo creo que ahora dará David las explicaciones oportunas de la Diputación, que yo las he oído esta mañana en otra tertulia, eran diferentes. Bueno, yo las he oído y creo que él debe darlas. Entonces, decir simplemente que el turismo es un apartado importantísimo dentro del Producto Interior Bruto de este país, creo que está en torno al 11%, y también en nuestra comunidad autónoma, que posiblemente haya sido el sector de los pocos que ha generado empleo en este país, que ha crecido creo que en torno a un 0,8% este año y que se prevé otra subida mayor para el año que viene en torno al 1,8%, cercano al 2%, cuando el resto de la economía va a caer en 1,3%, que es lo que prevén los analistas económicos. Por lo tanto, yo creo que es un sector que hay que mimar, que hay que promocionar, hay que evitar, como dice Antonio muy bien, y estoy completamente de acuerdo con él, estos colorismos políticos, por llamarlos de alguna forma chusca, porque es que es así, y pensar en que eso va a generar riqueza a los ciudadanos españoles y castellano-manchegos. Fitur es un foro importantísimo a nivel internacional, además las cifras son muy importantes. Se supone que se ha invertido en Fitur unos 10 millones de euros y se espera que revierta en Madrid en unos 180 millones de euros de gasto de los asistentes a este evento y bueno, pues de lo que sirve de plataforma para los turoperadores y, en fin, para lo que es el mercado turístico español. Sí hay una cosa que también es lógico incidir, porque lo ha apuntado muy bien Antonio, que la situación de inestabilidad política en países de la cuenca mediterránea, como es el caso sobre todo de Egipto, los países de la primavera árabe, musulmanes, pues nos hacían una competencia grandísima que ahora ha desaparecido, porque de hecho creo que se estima
la subida, el incremento de turistas extranjeros en cerca de 3 millones en España, cuando los turistas que ha perdido Egipto han sido 2,5 millones, con lo cual eso es así. ¿Qué se debe hacer? Pues aprovechar un poco el tirón, promocionarlo. Piden, una de las cosas que piden los empresarios del turismo en este país es que el IVA se aplique un IVA súper reducido, que se apliquen también incentivos fiscales de alguna forma para promover el empleo, que sí que ha habido. Ha habido, no sé si en torno a más de 20.000 nuevos trabajadores autónomos en este campo. Yo creo que ahora mismo que el país está en la situación que está, hay que mimarlo. Lo que no se puede hacer es en detrimento de un desarrollo industrial, que es lo que falta en este país, que simplemente alabemos este incremento que yo veo que es coyuntural en detrimento de un desarrollo industrial que es el que necesita el país, y espero que no volvamos al sol y playa de los años 60, sino promocionar. Ya tenemos 2 ocasiones muy buenas, que son el centenario de Santa Teresa y el centenario del Greco, en los que están inmersos no solo Castilla-La Mancha, sino Toledo en los dos, y Malagón también, de nuestra provincia, pues que está incluido en las rutas de Santa Teresa, y que bueno, que promocionen el turismo interior de gran calidad que tiene esta comunidad autónoma y este país. David. Muchas gracias, Cecilia. La verdad es que espero que no tenga ninguna interrupción ante lo que voy a decir, pero es que es lamentable que hoy en este debate estemos hablando de turismo, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de ganadería, estamos hablando de sectores que tienen que suplir hasta el que ahora pues era un poco el alma mater de lo que era la economía de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real, que era la construcción. Estamos hablando de que nuestro futuro pasa por el turismo y nuestro futuro pasa por la agricultura y la ganadería. Y decía que es lamentable que empecemos a hablar de turismo y mi compañero de tertulia hoy, David Triguero, se le ocurra, pues cómo no, hablar mal de Bárcenas, que yo también hablo mal de él, como que claro que sí, pero que qué pinta aquí Bárcenas hablando de turismo, y también hablar mal siempre que haya cualquier intervención, sea del tema que sea, pues hablar mal de la presidenta de todos los castellanos manchegos, que es la señora Cospedal. Dicho lo cual, como no, yo hoy me presentaba, Cecilia, como portavoz de la Diputación. David Triguero hablaba de que el turismo en la provincia no progresa al ritmo que debería. Eso lo dice él. Eso lo dice él, porque yo te puedo demostrar que las plazas hoteleras en la provincia de Ciudad Real van cada vez en aumento. Pero bueno, eso es un dato objetivo que te lo traeré cualquier día a un debate que tenga relación con el turismo. Y que lo que hay que hacer es promocionar la tierra. Tú decías eso, que es una frase muy buena. Hay que promocionar la tierra. Pero es que estoy con Antonio. ¿Cómo se promociona la tierra? ¿Y cómo se promociona el turismo? El turismo se promociona a través, por ejemplo, de ferias tan importantes como es FITUR, que es la Feria Internacional del Turismo, la Feria Nacional del Turismo por excelencia, donde los pueblos de Castilla-La Mancha y los pueblos de la provincia de Ciudad Real, llegase Almagro, Valdepeñas, Campo de Cristana, sea del color político, van ahí a presentar su proyecto. ¿Para qué? Para atraer gente, para atraer turistas, que al final lo que hacen es que de alguna manera irradian a que haya otros sectores que tengan empleo y tengan inversión. Entonces es triste, auténticamente triste, y tengo que ir por la línea que me marca el puesto que estoy ostentando, que es portavoz de la Diputación, a decir que es bochornoso la actitud que la Diputación Provincial ha adoptado con FITUR. Y lo voy a decir brevemente y con 4 datos. Declaraciones de nuestro presidente actual de la Diputación en el 2009, en el 2010, en el 2011, donde en todas las declaraciones que hacía a medios, en los propios stand de FITUR, siempre decía que había que estar con FITUR, y en esos medios también decía que había que promocionar el turismo 365 días al año. Eso lo decía el presidente de la Diputación ahí, en los stands de FITUR. Pero sobre todo me quedo con esa frase de que hay que estar con FITUR. ¿Por qué? Porque él justificaba que en FITUR se hacía negocio y que en FITUR se promocionaban los pueblos de la provincia de Ciudad Real. Pues bueno, os puedo decir que en el 2009 se apoyó económicamente a FITUR, que en el 2010 se apoyó económicamente a FITUR desde la Diputación Provincial, pero os voy a dar el dato, el último, porque es el más curioso. En el 2011, FITUR, año de elecciones, FITUR se celebraba el 20 y tantos de enero del 2011. Es decir, meses antes de las elecciones. Os manifiesto aquí que ese año la Diputación Provincial aportaba 135.000 euros a FITUR para promocionar los pueblos de la provincia de Ciudad Real. Qué curioso
Qué curioso. Ese año y ese momento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estaba gobernada o presidida por el señor Barreda, gobierno del PSOE. La Diputación Provincial estaba gobernada por el PSOE, el señor Nemesio de Lara. En ese año pasan las elecciones. Hombre, no creo que es el gesto, porque yo he dejado a todo el mundo que termine, David Triguero. He dejado a todo el mundo que termine. En ese año, como digo, a partir de mayo, cambiaba el gobierno de la Junta de Comunidades. ¿Y cuál es la curiosa sorpresa? Que en la siguiente edición de Fitur, es decir, en la edición del 2012, absolutamente desaparece ninguna aportación económica por parte de la Diputación Provincial. Y fíjese lo que hace. Ya volvemos otra vez a interrumpir. Hombre, David, otra vez volvemos a interrumpir. Es que tengo que terminar. Si quieres, brevemente termina, porque tenemos poco tiempo para que pueda contestar David Triguero. Termino brevemente, señor Triguero. Termino brevemente. Es triste y bochornoso que simplemente por el cambio del color político en la organización de Fitur, es decir, que Fitur ya lo organiza la Junta de Comunidades, que es del color del Partido Popular, deje de apoyar absolutamente a Fitur y al turismo. ¿Por qué? Porque es triste, y termino, Cecilia, es triste que en Valdepeñas, que en Almagro, en todas esas localidades, entonces yo sé que te duele lo que estoy diciendo, en todas esas localidades hay votantes del Partido Socialista que se benefician de que Fitur apoye y promocione esas localidades. Me preguntaba qué es promocionar el turismo. Promocionar el turismo es, primero, destinar partidas económicas para turismo. Cospedal, de 21 millones de euros que se destinaban, ahora invierte 8. Cospedal ha cerrado el Parque Arqueológico de Alarco. Cierra los bienes culturales. Cospedal ha recortado en un 50% el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Cospedal no invierte dinero en los municipios de esta provincia, municipios que tienen que estar con los servicios adecuados para que esos ciudadanos que vienen los reciban. Eso es promocionar. Y, por supuesto, eso es promocionar. Y como hace la Diputación, aportando dinero al Festival de Teatro Clásico de Almagro, colaborando y apoyando dinero todos los días, convocatorias para los ayuntamientos de nuestros pueblos, colaborando con todos los parques arqueológicos. Eso hace la Diputación. Lo que no va a hacer la Diputación es ir a colaborar a Fitur. Ahora mismo, porque antes Fitur era una feria profesional ¿me dejas que termine? Fitur era una feria profesional donde Castilla-La Mancha iba a vender, a promocionar el bien turístico que tenía. Pero difícilmente, si desembarca ahí el Partido Popular, el gobierno de Cospedal, al estilo Nacho Villa, al estilo Telecospedal, Castilla-La Mancha Televisión, a manipular constantemente, a manipular, y cualquier ciudadano sabe lo que hablamos cuando hablamos de Castilla-La Mancha Televisión, de Nacho Villa. Difícilmente la Diputación va a destinar ahí dinero para hacer propaganda electoral del Partido Popular, que es lo que se está convirtiendo, por desgracia, el stand de Fitur de Castilla-La Mancha, cuando, por el contrario, va a sacar adelante un plan de caminos que abandonó la Junta y que es muy importante. El plan de caminos, sí, es muy importante para el patrimonio natural de nuestra provincia. Se ve que no conoces tu provincia. Totalmente. Javier, se ve que no lo conoces. Es muy importante el plan de caminos, es muy importante el Festival de Teatro Clásico de Almagro, es muy importante el apoyo a los municipios, es muy importante las familias que están pasando hambre y que la Diputación está destinando planes de ayuda de emergencia social. Y si hubieras destinado la mitad de tu tiempo que has destinado en Fitur, en lugar de insultar al presidente de la Diputación Provincial, Nemesio de Lara, lo hubieras destinado a promocionar la provincia, pues eso es que había ganado la provincia. Pero la Diputación va a seguir haciendo lo que hace, ayudar a los vecinos de la provincia de Ciudad Real y a todos y cada uno de nuestros pueblos, que no te quepa la menor duda. Eso va a hacer la Diputación. Eso va a hacer la David Triguero, no tienes derecho a hablar de propaganda electoral con Fitur cuando estamos pagando la Diputación Provincial. Castilla-La Mancha Televisión. Cuando estamos Castilla-La Mancha Televisión, pagando sabemos €1 de euros al Castilla-La Mancha Televisión. Haya paz. No tenemos tiempo para más, es una lástima, lo siento, y además, David, nos han quedado asuntos, David, por favor, nos han quedado asuntos pendientes, pero les prometo que los vamos a hablar la semana que viene. Nosotros, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los cuatro, madre mía, es que hoy venía cargadito el programa, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. Antonio, es que no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Esta semana, que era una excelente persona, yo lo digo sin ser de su partido, pero me impactó muchísimo reconocer públicamente un hombre bueno, una persona buena, un buen político y un buen padre. Yo estuve con él el viernes pasado hablando y me impactó tremendamente esta desgracia accidente. Nuestro más nuestro sincero dolor pésame para la familia y para todos sus amigos. Sí.
Muchísimas gracias a los cuatro, Antonio, David, Celia. Un auténtico placer teneros esta noche. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero les adelanto que a la vuelta hablamos con algunas de las componentes de esa asamblea contra el paro de Piedrabuena. Nos cuentan los proyectos que han realizado y los que van a realizar. En unos minutos volvemos, no se lo pierdan. Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más y vamos presentando a las invitadas que tenemos en esta última parte del programa. Ellas son Rosa Vivas, es la portavoz de la Asamblea contra el Paro de Piedrabuena. Bienvenida, Rosa. Buenas noches. También nos acompaña Valentina Francisco, que es la secretaria de esta Asamblea. Muy buenas. Buenas noches. Valentina. Bueno, pues vamos a ir comenzando con este tema. Ellas son componentes, como les decíamos, de la Asamblea contra el Paro en la localidad de Piedrabuena y vamos a ir viendo un poco pues cómo surgió esta asociación, esta asamblea. Rosa. Pues mira, la asamblea surge el año pasado a raíz de las primeras jornadas de economía solidaria, donde se habló un poco sobre agricultura ecológica. Fue un mes, todos los fines de semana. Ignacio Mancebo, que es un ingeniero agrónomo, trabaja aquí con la universidad, pues es quien lleva el tema de agricultura ecológica para los colectivos alternativos. Entonces, a raíz de reunirnos allí, finalmente el último día se hizo una asamblea. En asamblea pues ya nos habíamos visto durante las jornadas y decidimos un grupo de parados del pueblo que, visto las propuestas que traían, porque vinieron también personas de otros colectivos como de Comoral, unas chicas que trabajan con huertos ecológicos, y de Sevilla un grupo de ecofeministas, pues decidimos que nosotros también podríamos hacer un proyecto similar, adecuándonos a las condiciones que tenemos en Piedrabuena y a las personas que estábamos allí. Pues en principio el grupo sería como de 25 personas. La verdad que muy bien, muy animados todos y un grupo pues bastante variopinto, por decirlo de alguna manera. Pues hay de todo un poco. De allí surgen varias ideas, principalmente trabajar con agricultura ecológica, que es un poco lo que trataban las primeras jornadas de economía solidaria. Y luego pues surgen otros proyectos que traíamos cada uno por nuestra cuenta, que nos dimos cuenta allí de que eran similares, que podíamos trabajar en conjunto y que era viable. En marzo del año pasado entonces empezamos a reunirnos como asamblea, a hacer los estatutos y a ver qué posibilidades había de hacer en Piedrabuena. Lo primero que surge pues es el tema de la Cruz de Mayo, que en Piedrabuena, como sabéis, pues todos los años tiene mucha tradición el tema de las cruces y nos quedaban 2 semanas para la Cruz de Mayo. Las cruces, no sé si lo sabéis, pero están un mes antes preparando las cruces. Así que deprisa y corriendo hicimos la cruz y un poco para darnos a conocer como asamblea contra el paro de Piedrabuena, recién constituida, y nos salió muy bien y bueno, de allí surgió que gente del pueblo que tenía huertos en desuso, pues nos los ofrecieron para que nosotros pudiéramos cultivar y poder sacar provecho de las tierras. Así pues nos dejaron 3 huertos. De hecho, ha sido lo que más hemos trabajado durante este tiempo. Claro, todo esto englobado en las jornadas económico-solidarias. A raíz de las primeras jornadas surge la Asamblea contra el Paro. Ya vamos a tener un año de trabajo y ahora este sábado 25 pues tenemos la segunda jornada de economía solidaria
que va un poco enfocada a proyectos un poco más terminados, que las primeras eran como de ideas, esta va sobre proyectos en sí. Y en estas jornadas pues vienen a dar charlas Agapito Ibáñez, un proyecto de desarrollo comarcal, es el que lleva Mancha Natur. El alcalde de Luciana, Dionisio Vicente González, que viene a hablar sobre un proyecto muy interesante que tienen allí sobre bancos de tierra. Un poco pues van a dar cursos de agricultura ecológica y van a promover que las tierras del pueblo se utilicen para agricultura ecológica. Y la última charla es sobre la moneda social RES, que es un poco el plato fuerte que tenemos en estas jornadas. Claro. No sé, Rosa, si nos podrías explicar un poco más en qué va a consistir estas jornadas del día 25, aunque también me gustaría comentar un poco con vosotros la situación de desempleo de Piedrabuena, ¿no? No sé si manejáis datos o mismamente vosotras, a qué os dedicabais antes. Y claro, esto también habrá sido como un poco buscando ya una solución, ¿no? Sí, surge pues eso, buscando alternativas de trabajo. Hay aproximadamente 750 parados en Piedrabuena, una población de... Unos 3.000 habitantes. Es una población de 3.000 habitantes. Piedrabuena tiene unos 3.000 habitantes. ¿Se ha notado mucho la crisis? Sí, se ha notado muchísimo. O sea, es que lo ves, los bares prácticamente, o sea, que el sitio, lo más típico de aquí, de Castilla-La Mancha, pues es ir a tomar las cañitas y así. Y yo recuerdo de 7 años, que es lo que yo llevo aquí en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y al principio pues veías muchísima gente y ahora es que no se ve. Y cualquier tiendecita que intentan abrir es que también las cierran. O sea que la cosa está muy mal. Está notando bastante. Está muy mal. Mira, ahí nos están poniendo nuestros compañeros algunas de las fotos de los huertos que hemos trabajado durante todo este verano. Hemos plantado patatas, hemos tenido un campo solamente de patatas, la cosecha ha sido muy, muy buena. Luego plantamos pues también muchos tomates, pimientos, judías, calabacines, en fin, todo lo que este en concreto es de las patatas, que quizás lo que nos dio más trabajo, porque claro, como cada uno de nosotros venimos de diferentes ámbitos laborales, pues unos a otros nos hemos tenido que ir enseñando. Que habrá alguien, ¿no?, que es el que os va marcando las directrices también, ¿no?, porque cada uno veníais de pues un poco, yo concretamente, o sea, el tema del campo me gusta mucho, pero es de lo poco que puedo haber leído, de lo que he vivido en mi infancia, entonces pues, y el otro pues que te enseña, el otro que te dice, y así un poquito, porque bueno, aquí precisamente para hacer los cauces del agua, para regar, pues bueno, empezamos muy bien y al final es que ya se nos iba el agua por todas partes, pero y por ejemplo, la gente joven, ¿cómo se ha comportado con esta iniciativa? ¿Cómo lo ha acogido? Pues muy bien. Tú ten en cuenta de que abarcamos un abanico que ya no es juventud, o sea que ya somos personas adultas. Ya, por eso digo. Entonces, pues todo lo que tenemos muy claro es que queremos autoemplearnos o encontrar un trabajo. Entonces, aquí es una manera de buscarte, pues una manera de vivir. Esto es cultivando las patatas. Las patatas, eso es la siembra. Sí, la siembra de las eso patatas. Es la siembra. Nuestra forma un poco peculiar de sembrar las patatas. Luego hemos tenido mucha colaboración vecinal, porque aparte de que hay vecinos que nos han dejado huertos, pues vecinos de los huertos que han estado pendientes de nosotros y de decirnos un poco, pues, sembrar esta planta entre medias para el tema de las plagas. Sí, nos iban aconsejando y muy bien. Esto es de un concurso de pisto que hicimos en septiembre, en las fiestas de Piedrabuena, y esto, pues... Eso es de la recolecta, ¿no? Esto es de la recolecta, y las imágenes es de lo que nosotros reciclamos. Esto, por ejemplo, son maceteros reciclados, que al fin y al cabo son de las ruedas que están en desuso en los talleres. Entonces, pues las pintamos, las arreglamos y hacemos estos maceteros. La mesa que se ha visto también y los puffs, nadie puede imaginarse, visto así, que lo que hay debajo son botellas vacías. Botellas vacías. O sea, es que nadie puede imaginárselo, lo ves así, tan bonito, y sin embargo dentro lo que hay son botellas, no vamos a decir marcas comerciales, ¿no? Pero
de las botellas de 2 litros. ¿Y qué tal se dio esta iniciativa que estamos viendo de la comunidad? Pues muy bien. Tuvo mucha acogida, pues este año también lo repetimos, el día 13 de septiembre, en la víspera de las fiestas de Piedrabuena, tenemos otra vez concurso de pisto y además tenemos un concurso de hortalizas. La hortaliza más grande. La hortaliza más grande, un poco ha sido a petición de los mismos agricultores del pueblo, pues vamos a premiar, vamos a tener 2 premios. Todavía no hemos determinado bien a qué hortalizas, pero sí vamos a tener otro premio. Y el premio principalmente son ruedas de maceteros de ruedas que hacemos nosotros. Pues eso, aparte de los huertos, trabajamos con reciclaje de diferentes productos, como las botellas para hacer los puffs, las ruedas para hacer maceteros, palés para hacer mesas, los rollos de papel higiénico para hacer decoración. Aparte de eso, pues tuvimos la cruz que te lo comenté las antes. Latas. Las latas que también hacemos. Para hacer macetas. Hacemos macetas de latas y un poco mobiliario en general. Claro. Y luego, Rosa Valentina, con todo lo que todo lo que recogéis de los huertos, cada uno se lleva su parte, ¿cómo? Sí. En función de las necesidades de cada uno. En función de las necesidades de cada uno. Hay gente pues que ya su familia también ya tiene huertos, pues entonces pues no me interesa llevarme patatas en concreto, pues yo me llevo tomates. Entonces cada uno pues hemos ido recogiendo para nosotros y luego pues para la posterior venta. Sí. Tenemos un pequeño grupo de consumo en Piedrabuena, al que vendemos los productos que sacamos, y también nos hemos visto apoyados por el grupo de consumo de Miguel Turra y el de aquí de Ciudad Real. Y todo lo que se saca de ese dinero se invierte, pues por ejemplo este año hemos invertido mucho dinero también en el tema de los huertos, no solamente las semillas, sino las pues, mangueras. Sí, el mantenimiento, ¿no? Sí, los aspersores, una bomba, el motorcito de una bomba que compramos también, o sea que de momento ya económicamente no sacamos, o sea, es todo más el automantenerse un poquito. Claro. Sí. ¿De qué extensión estamos hablando de huertos que manejéis? Porque decías que no es solo los que tenéis en Piedrabuena, sino que también os ceden otros huertos, ¿no? Bueno, tenemos un huerto que es en la casa de uno de nuestros compañeros, de Sarri, que yo creo que es el más pequeño, tal vez. Sí. No te sé decir extensión específica. Luego el de las patatas sí eran cerca de 3.500 metros. Y el otro que tuvimos de hortalizas, más o menos similar. Nos dejaron más huertos, pero no teníamos capacidad... No éramos suficientes personas para podernos distribuir en todos. Porque te dije al principio, pues comenzamos cerca de 25 personas, pero ahora como socios activos solamente estamos 13. Y hay... es que el campo es algo sacrificado también, ¿no? En mi opinión. Hombre, es un poquito duro, pero al fin y al cabo es de lo que comemos. Claro. Al fin y al cabo es eso. ¿Creéis que es una fuente esencial esto en Piedrabuena para crear empleo? Bueno, imagino que sí, pero ¿qué creéis que se podría explotar más para crear empleo? Bueno, explotar no es una palabra que nos guste mucho, pero sí hay mucha capacidad de desarrollo en Piedrabuena, no solamente a nivel de agricultura y ganadería, que tiene mucho potencial, sino a nivel turístico, que es otra cosa que nosotros quisiéramos sacar adelante. Tenemos en mente un proyecto de desarrollo rural, donde queremos juntar en algún sitio, pues no solamente el tema de viveros, invernaderos y huertos, sino también recuperación de oficios perdidos, como restauración de muebles, alfarería, incluso zapateros, que parece mentira, pero nos estamos quedando sin zapateros. Y de eso, pues ya ha pasado, porque un poco la crisis nos ha llevado a evitar el consumismo excesivo que había anteriormente, pues ya tienes que ver por arreglar, reparar y reutilizar. Entonces, pues apoyarnos un poco en eso y sacar adelante eso.
Pues Piedrabuena tiene la Tabla de la Hiedra, que anteriormente era un sitio turístico por excelencia de la provincia y se ha dejado un poco de lado por el tema pues que la gente ahora se va más a las playas y eso, pero vemos que tiene mucho potencial y que se puede recuperar. Que se puede recuperar el turismo activo, hacer senderismo, rutas y acampadas. Se puede trabajar allí con diferentes proyectos como bioconstrucciones. ¿Bioconstrucciones? Sí, hay grupos y colectivos aquí en Ciudad Real, uno en concreto que viene a las jornadas que se llama ECOP Bioconstrucciones, y hacen construcciones con materiales de reciclaje y orgánicos, biodegradables, pero son construcciones buenas, que son resistentes y duraderas. Entonces se pueden hacer talleres de bioconstrucción allí. O sea, un poco volver a los oficios quizás un poco perdidos, ¿no? Sí, claro, esa es una de las ideas. Y pues principalmente eso, buscar una manera de autoemplearnos nosotros y de sacarnos por lo menos un sueldo básico, pero con un poco de dignidad, que también está faltando mucho en estos días. Ahora aceptas cualquier trabajo por lo que sea y tampoco puede ser así porque somos primordialmente personas con dignidad y con una ética y una moral que tiene que ser respetada. Entonces, la manera que estamos buscando es autoemplearnos nosotros mismos a través de estos proyectos para llegar a ello. ¿Hasta qué punto creéis que es importante la agricultura ecológica en estos momentos? Mira, es un tema a debatir en muchos ámbitos porque muchas personas te van a decir que no, que los cultivos, producción en masa y eso son mejores. Pero también tienes que ver qué comes y qué riesgos corres, porque eso muchas veces no te lo dicen, pero lo primordial para la salud es la calidad de la comida que consumes. Entonces, el tema de agricultura ecológica, que la gente se piensa también, que es ahí sembrar 4 tomates y que se queden ahí y ya a ver cuándo crecen, pues no, también tiene una serie de labores, mucho más a favor del medio ambiente, pero sí nos parece muy importante. De hecho, pertenecemos al programa o una pequeña asociación de colectivos que se ha hecho, las ecofeministas de Ciudad Real. Han hecho un documental que se presentó en noviembre que se llama Las manos que nos dan de comer, y hubo unas jornadas de reflexión también en la biblioteca de Ciudad Real, y es sobre soberanía alimentaria, justamente hablando de las deficiencias que hay ahora mismo en la comida y lo importante que es que consumamos productos de buena calidad. ¿Cuál es el problema? Que necesita más labores, necesita más tiempo, por lo que muchas veces sale más caro. Claro, que el problema muchas veces es eso, ¿no? Que claro, es más laborioso, porque tú coges una planta, le echas abono, le echas insecticidas, pesticidas, pues bueno, pues entonces ya sabes que no te van a ir los bichos. Pero si lo quieres hacer ecológico, tienes que tener mucho cuidado con las cosas. Entonces es mucho más trabajo, con lo cual es más costoso. Claro. Pero vamos, yo pienso que deberíamos de planteárnoslo un poco y pensar en lo que comemos realmente. Pues esto es todo lo que habéis hecho, pero hablemos del futuro también, Rosa, de esas jornadas que vais a hacer este fin de semana, ¿en qué van a consistir? Antes nos anticipabas algo, pero también me comentabas algo en moneda social. Explicarnos un poco en qué consiste esto. Sí, bueno, pues tenemos contacto con diferentes colectivos y nosotros hacemos bancos de tiempo. La mayoría de los colectivos alternativos funcionan con bancos de tiempo, pero vemos que el banco de tiempo es un poco limitado, por lo que también surgió de que vimos un documental que hablaba sobre monedas sociales en España y nos pusimos a investigar un poco sobre qué moneda social nos podría funcionar mejor y surgió el tema de la moneda social RES. La moneda social RES es una moneda que actualmente está en Girona, pero viene de Bélgica y de Suiza. De hecho, en Bélgica ya representa el 1% del PIB, lo trabajan con moneda social. ¿Qué diferencia tiene esta moneda social a otras? Que trabaja con pymes.
por lo que la red de servicios es mucho más amplia. De hecho, en Girona, que son la delegación que viene a hablar sobre la moneda social viene de Girona, tienen una red de servicios que va desde limpieza hasta servicios médicos, talleres de reparación de coches, telefonía, seguros, y cada empresa trabaja pues de acuerdo a lo que ven conveniente el porcentaje de euros y de res, porque hay cosas que inevitablemente tienes que pagar en euros, pero hay cosas que puedes trabajar con moneda social. ¿Cuándo se va a realizar esto, Rosa, y dónde? El sábado 25 de enero en Piedrabuena, a las 10 de la mañana, abre las charlas el alcalde de Piedrabuena, que también nos apoya en todo el tema que estamos trabajando. Luego va a dar una charla Agapito Ibáñez de Manchanatur. Le sigue el alcalde de Luciana, hablando sobre los bancos de tierra, y luego pues viene la delegación del RES a hablar sobre la moneda social. Una vez que terminemos allí, todo esto en el Centro Cultural de Piedrabuena, pasamos a una nave que nos han dejado del antiguo taller Gómez Rico, donde vamos a hacer una comida solidaria con pera, con menús aptos para vegetarianos, y allí vamos a tener un mercadillo ecoalternativo con productores y artesanos de la zona. Bueno, pues espero que sea todo un éxito estas jornadas de este fin de semana. Un verdadero placer teneros aquí esta noche, Valentina, Rosa, y nos tenemos que despedir porque no tenemos ya mucho más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. Nosotros nos despedimos, como les digo, pero les recuerdo que pueden seguir informados a las 11 de la noche con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Nos vemos mañana, pero antes les dejamos con un vídeo que recoge todo esto de lo que nos han hablado Valentina y Rosa esta noche de esas jornadas en Piedrabuena. Hasta mañana.